Amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy visitaremos el Cañón del Sumidero. La única manera de llegar al Cañón del Sumidero pues es en tour, porque pues es un río. No puedes ir tú ahí nadando contracorriente porque pues te van a comer los cocodrilos. La ciudad más cercana para visitar el Cañón del Sumidero, bueno, pueblito, es Chiapa de Corzo, pero también lo pueden tomar desde Tuxtla Gutiérrez o desde San Cristóbal de las Casas, pero pues les va a salir un poquito más caro obviamente. Yo me encuentro ahora mismo en Chiapa de Corzo, que si quieren ver el video de este pueblito, se los dejo aquí arribita para que vean todo lo que pueden hacer aquí. De mientras, vámonos al cañón. Y el tour dura más o menos unas 8 horas y vas a hacerlo el recorrido en miradores y por abajo en la lanchita. Y cuesta unos 500 pesos más o menos, pero pasan por ti hasta la puerta del hotel y te dejan ahí mismo. Yo lo contraté con uno de los guías que están ahí en la plaza principal. Y empieza me dijo que a las 9 de la mañana. Faltan 20 minutos, así que me tengo que apurar. Amigos, ya estoy a punto de abordar la lanchita aquí en el Cañón del Sumidero. El precio nada más del recorrido por el río en la lanchita es de 280. Pueden llegar aquí al embarcadero así por su propia cuenta y pues toman el tour, pero tienen que esperar a que se llene la lanchita. Bueno, de hecho yo también tengo que esperarme aunque agarre tour. Y pues ya con los miradores está en 460 pesos me cobraron. 180 pesitos más. Y vean, qué belleza, cómo se ve. Y eso que aquí ni siquiera se ve gran cosa. En verdad estoy muy emocionado, es uno de los lugares que más ansío conocer en todo el país. Así que, vámonos. Amigos, pues ya salí del tour del Cañón del Sumidero, estuvo increíble, espectacular. Tenía tantos años queriendo visitar este sitio y por fin se me hizo y cumplió completamente mis expectativas. Es un sitio asombroso, increíble. Y pues les voy a contar un poquito mi experiencia. Llegas al embarcadero, puedes llegar por tu propia cuenta o si traes tour, si traes guía, pues llegas con tu guía. Y ahí te ponen, te dan tu boletito y tienes que esperar a que se llene la lancha. Ya que se juntaron las 22 personas, ahora sí empiezan a subirse a la lancha y te ponen tu brazaletito y tu chaleco. Importante, no vayan a tirar el brazalete porque con este mismo pueden ingresar a los miradores. Y si traen carro, pues ya se van a ahorrar lo del tour de los miradores. Ya nada más con su brazalete llegan en carro a los miradores y pueden ingresar completamente gratis. Y pues se van a ahorrar 180 pesitos, que es lo que cuesta el tour de los miradores. Y ya una vez a bordo de la lancha pues empieza el show. Lo primero que vemos pues es un puente que conecta la ciudad de Tuxtla con Chiapa de Corzo. Lado izquierdo, Tuxtla, lado derecho, Chiapa. Luego vemos animales, vimos un par de cocodrilos y los tuvimos muy de cerca, en verdad estuvo súper chido. Vimos monos arañas, pero no se alcanza a ver también en la cámara. Acá dentro del cañón existe lo que es la fauna, como cocodrilos, monos arañas, algunas aves.
Voy a hacer todo lo posible de buscarlos y enseñárselo para que puedan sacar una bonita fotografía. Miren amigos, nos encontramos un cocodrilo. Ahí viene. ¿Sacaron la foto, señora? Bien. Otro cocodrilo. Ahí está un pequeño, ahí en medio, en la parte de atrás, lo tiene la hembra. Un pequeño, dice, mira. Después vimos también el emblema del escudo de Chiapas. Es un paisaje increíble. Y luego llegamos al punto más alto de todo el cañón. Imagínense, 1 kilómetro de altura. Está asombroso en verdad. Después visitamos la cuevita de los colores. El árbol de Navidad. Y terminamos en la presa Chicoacén, una de las construcciones más increíbles de todo el país. Abastece de electricidad a gran parte de México y Centroamérica. Entonces pues es un tour asombroso. Ya al último pasamos a la tiendita, al Oxxo acuático, ahí por si quieren comprarse una botanita, una michelada, un agua, lo que sea. Obviamente los precios están un poquito elevados. Y después pues ya regresamos al embarcadero. El tour dura aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, en lo que van abordando, se van acomodando, luego en lo que bajan, como 2 horas y media. Y de espera, pues eso ya es de suerte, amigos. Si se llena rápido su lancha, pues salen de volada, pero si no, les va a tocar esperar. Yo me tuve que esperar ahí como 1 hora más o menos, poquito menos de 1 hora. Y recomendaciones importantes: traigan un buen sombrero porque ya les había dicho, el sol aquí en Chiapas está violentísimo. Tráiganse bloqueador, algo de tomar y ropa de manga larga para que no se les quemen los bracitos. Y bueno, una vez ya terminado el tour, pasé a comer al mercadito de aquí de Chiapa de Corzo. Ya saben que la opción aquí siempre son los mercaditos buenos, bonitos y baratos. Amigos, ya me vine a comer al mismo lugar de ayer. Me encantó la
la comida de aquí. Aparte el precio está súper chido, entonces pues vine otra vez. Ahorita me pedí un pollito con mole y es que ya hace hambre, ya es la 1:30 de la tarde. Y pues ahorita les cuento a ver qué tal está el pollito. Y como postre, amigos, compré en uno de los puestecitos estos postrecitos, estos dulces típicos de aquí de Chiapas. Me costaron 20 pesitos cada platito. Estos me parece que son buñuelos y estos son muéganos. Ufale, se ven ricos. Amigos, llegamos al primer mirador, en total son 5. El recorrido tarda unas 3 horas aproximadamente en los miradores nada más. Y este es el primero, este se llama el Mirador de la Ceiba. Aquí estamos a 600 metros más o menos sobre el nivel del río, del cañón. Miren, allá lo lejos se alcanza a ver ahí el río. Bien, ahí se ven las lanchitas. Pensar que ahí andábamos nosotros, se ve una miniaturita. Listo, amigos, vámonos al siguiente mirador. Segundo mirador, amigos, La Coyota. Se ve que las vistas aquí están más chidas. Amigos, neta que la vista aquí es espectacular. Y solo vamos en el segundo mirador. Tercer mirador, amigos, el Tepehuaje. Aquí ya estamos a 1000 metros sobre el nivel del río, 1 kilómetro. Y en cada mirador van mejorando mucho más las vistas, chéquense. Por cierto, aquí ya se puede volar dron, por si traen su dron. A partir del tercer mirador ya pueden utilizarlo. Les mentí, amigos, nada más son 4 miradores, no son 5, pero aún así la vista está increíble en todos. No tengo un favorito. Este es el cuarto y último mirador. De hecho, desde allá arriba se ha de ver todavía más chido. Y si ustedes quieren venir nada más a los miradores, si no quieren bajar a la lanchita, el acceso aquí a los miradores cuesta 58 pesotes. Pero pues como les digo, si ustedes bajan en la lanchita, con su mismo brazalete tienen acceso completamente incluido. Vean, qué preciosura. Vean, sí se ve todavía más increíble desde aquí arriba. Mi cámara no alcanza a captar todo y ya ni siquiera tiene nada de zoom. Y no puedo grabar toda la escena para que se den una idea de lo gigante que es este sitio. Miren, amigos, por acá está escondida la otra subida para el segundo piso de la torrecita esta.
Amigos, y con esta hermosa vista del Cañón del Sumidero despediré este video. Cualquier duda o comentario me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, y si les gustó se agradece su buen like. Nos vemos en San Cristóbal de las Casas. A continuación los dejo con los gastos. Adiós. Y en cuanto a los gastos, solo anotaremos 2 puntos. 460 pesos del tour por el Cañón del Sumidero. Y 110 pesos de la comida y los postres típicos de Chiapas. Haciendo un total de 570 pesos para recorrer el asombroso Cañón del Sumidero. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así me apoyas a generar más contenido. Nos vemos en el próximo destino. Para mayor información no olvides consultar mi página web. Me encuentras como condestino.com.mx.